¿Qué es un fertilizante? Porque venimos hablando desde hoy de los fertilizantes, lo que pasa es que nosotros vamos, compramos el frasco de fertilizante a la agroquímica y ni nos interesa qué es un fertilizante, ¿no? Yo les traje una definición, quizás si ponen en Google qué es un fertilizante van a encontrar 25 definiciones, ¿sí? Pero dice un fertilizante es cualquier tipo de sustancia, orgánica o inorgánica, que ahora vamos a hablar de eso también, que contiene nutrientes en forma asimilables por las plantas. ¿Se acuerdan cuando veíamos la tablita que yo le decía el fósforo en ion fosfato, el nitrógeno en ion amonio? Bueno, eso, en forma asimilable. Entonces lo que nosotros compramos en la agroquímica nos aseguramos de eso. Inorgánico. Después vamos a ver de los orgánicos y si son recomendables. Acá vienen justo. Tipos de fertilizantes. Hoy hablábamos de clasificación de los nutrientes, bueno, los fertilizantes también los podemos clasificar, ¿sí? Ahí hay un fertilizante orgánico que a mí me dio resultado, pero creo que más de casualidad que por haber hecho las cosas bien, ¿sí? Se recomienda mucho para las plantitas chiquitas. Por ahí es bueno el fertilizante orgánico en el inicio, bueno, este justo se llama Inicium, en el inicio de las plantitas, porque no es el shock. Cuando nosotros sacamos esta plantita del frasco, se le produce un shock a la planta, ¿sí? Automáticamente. Y a su vez, si le metemos un fertilizante inorgánico, todavía la planta no sabe qué hacer. Todavía ella no aprendió a absorber ese fertilizante. Entonces el orgánico es como que le da más tiempo a procesar todo eso, ¿sí? Entonces por ahí, en las plantitas chiquitas, puede ser bueno el orgánico. Pero eso para los que hacen rustificación, que no son muchos, entonces les hago ese comentario. Si ustedes me dicen a mí, todo el plan de fertilización tiene que ser con fertilizantes inorgánicos. Los fertilizantes orgánicos tienen otros problemas, ¿sí? Es orgánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la actividad microbiana? Incrementa, ¿sí? Y me incrementa todo tipo de plagas, lo bueno y lo malo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado cuando aplico fertilizante orgánico. Elevan la temperatura del suelo y del sustrato. Entonces, si nosotros estamos hablando, hoy yo les decía, yo en el vivero tengo 38, 39 grados en verano, todavía le pongo fertilizante orgánico, quemo las raíces, ¿sí? Entonces, debería no aplicar orgánicos, ¿sí? Ahí van a ver varios nombres de distintos fertilizantes. Por ejemplo, una vez me regalaron el Bokashi ese, que al final no lo terminé de usar porque ya en la bolsa tenía hongos. Bueno, eso genera un hongo. Y la linfa donde la planta se va nutriendo, te digo. Claro. Entonces, pero bueno, yo acá se los comento, existen los fertilizantes orgánicos. Si se los tengo que recomendar, no se los recomiendo, salvo el Inicium para etapas iniciales de las plantas, ¿sí? Tenemos el otro tipo de fertilizantes, los inorgánicos, ¿sí? Y bueno, y también los podemos clasificar. Hay líquidos, hay sólidos, hay de acción inmediata, hay de liberación controlada. Hay una gama, si ustedes ponen fertilizante en Google, le van a aparecer, no sé, la cantidad de páginas que le ofrecen fertilizante. Hay muchos. Lo que ustedes tienen que aprender es a leer el rótulo que está en el frasco o lo que viene adentro de la cajita, el papelito, eso es lo que tienen que aprender a leer, ¿sí? Acá vienen los de liberación controlada que muchos preguntan para las orquídeas. ¿Sirve el de liberación controlada? Si van a hacer un manejo adecuado, responsable, con miras a comercializar plantas, no apliquen liberación controlada, desde mi punto de vista. Ahora les digo por qué. ¿Qué es un fertilizante de liberación controlada? Generalmente son pelotitas. Ustedes cuando lo compran son pelotitas, así estilo la que está arriba, que tienen una cobertura, que adentro están los fertilizantes, que en presencia de agua, el agua ingresa, se produce una presión de adentro hacia afuera y libera los nutrientes. Ahora, cada vez que hay agua, libera nutrientes. Entonces, a veces nos dicen que el fertilizante de liberación controlada dura 6 meses, dura 9 meses, dura un año. Ustedes imagínense el que riega todos los días el vivero. Yo no sé si al mes esto está liberando nutrientes. Para mí no sirve de liberación controlada en orquídeas, ¿sí? Por eso sobre todo, porque estamos regando permanentemente, le cambiamos las condiciones. Entonces, si nosotros regamos todos los días, quizás 15 días vamos a tener cantidad de nutrientes. Que hasta cuidado con la cantidad que se pone, porque podemos llegar a quemar las plantas, ¿sí? Por suerte es vía radicular y bueno, por ahí la vamos y no pasa nada. Pero bueno, cuidado, ¿sí? Entonces, yo no lo recomiendo el de liberación controlada. Ya les comenté hoy que bueno, que yo me vuelco por la fertilización foliar, pero la otra forma es que hacer fertilización al sustrato y que sea vía absorción radicular, que hoy veíamos cómo era el funcionamiento de la planta y demás.
Entonces vamos a ver algunos conceptos muy rápido de cómo están constituidas las raíces, por ejemplo, que bueno, siempre en todo organismo vivo las raíces, en todo vegetal, una de las funciones es el sostén, ¿no? Y la otra la absorción. Las orquídeas tienen una particularidad en las raíces, que tienen eso que ven ahí blanco, que es el velamen, ¿sí? Que todos deben conocer. La función no está clara, según lo que dice la teoría, ¿sí? Algunos dicen que absorben nutrientes y otros dicen que no. Entonces yo les dejo como que hay dos teorías, ¿sí? Porque según algunos investigadores no estaría pasando esto, que hay un traspaso de nutrientes de esa capa a la siguiente. Bueno, yo creo que sí, que hay, pero bueno, es opinión personal. Yo les dejo ahí la incógnita, si alguien la quiere buscar, es como que podrían tener cualquiera de esas dos funciones. Los mecanismos de absorción en cualquier vegetal, hay distintos mecanismos de absorción de nutrientes y la disponibilidad que tienen esas plantas hacia esos nutrientes, ¿sí? La difusión, que es la forma que mayoritariamente la planta acceden a los nutrientes, ¿sí? Que es el movimiento por un gradiente de concentración. Yo no me voy a meter mucho en concentración, pero a ver, para que ustedes tengan una idea, un vaso con agua, si ustedes ponen sal arriba, inmediatamente esa concentración empieza a distribuirse sobre todo el vaso, ¿sí? A eso se refiere. Cuando hay diferencia, ¿por qué? Porque hay una diferencia de donde pusimos esa sal hacia donde no había. Entonces, eso es la diferencia de concentración, básicamente, ¿sí? Entonces, una de las formas que pasan en sustrato en el suelo es eso, diferencia de concentración, y los nutrientes se mueven en función de esa diferencia de concentración. Eso es lo que suministra la mayor cantidad de nutrientes a los vegetales en general, ¿sí? Hay otra forma, ¿sí? La otra, por ahí, la que nosotros buscamos, que las orquídeas tengan muchas raíces. ¿Por qué? Porque acceden a mayor cantidad de nutrientes. En todas las plantas, las raíces también crecen y van hacia los nutrientes, ¿sí? Pero es inferior, es la cantidad de nutrientes que absorbe por esa vía que respecto a la otra. Y lo otro es flujo masal, que es cuando, por ejemplo, en el caso de las orquídeas, cuando regamos, ¿sí? Regamos, entonces, el riego se da arriba de la maceta, pero luego se distribuye por toda la maceta. Entonces, ¿qué pasa? Esos nutrientes se mueven en función de cómo se está moviendo el agua, ¿sí? Pero también es menor, porque bueno, no sé quién me preguntaba el otro día cada cuánto riego, y yo estoy regando ahora cada 6-7 días, por ejemplo. Entonces, si consideramos que riego cada 6-7 días, también van a absorber nutrientes cada 6-7 días si lo hacen solo por esa vía, ¿sí? Pero simplemente esto para que sepan cómo se mueven los nutrientes en el sustrato y cómo tienen acceso las raíces. Vamos a lo que a mí me gusta más, que es la absorción por la vía foliar. Muchas veces escuchamos, inclusive gente en universidades que está al frente, gente que en fisiología, y nos dice que la absorción de nutrientes y de sustancias se da vía estomática. ¿Se acuerdan que hoy vimos lo que eran los estomas, que se producía el intercambio gaseoso? Y aparentemente no es así, ¿sí? Hay otra teoría, que esta sí está certificada, digamos, por el mundo científico, que es la gota. A ver, yo se los voy a comentar así, vulgarmente, digamos. La gota se apoya sobre la epidermis de la hoja, sobre la parte externa de la hoja, e ingresa a través de la pared celular de cada una de las células, ¿sí? Y no vía estomática. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una alta relación entre la absorción y los estomas. Entonces, por eso se cree que la absorción es estomática, pero en realidad la absorción no es estomática, ¿sí? Es a través de la pared celular. Generalmente nosotros hacemos aspersión cuando hacemos la fertilización, regular el tamaño de la gota. Yo no traje acá un rociador o una mochila, pero en la punta del aplicador ustedes le giran y regulan el tamaño de la gota. Desde un chorrito, digamos, que es uno de los extremos, hasta la gota más finita que permite ese aplicador, ¿sí? Bueno, en lo posible traten de aplicar lo más finito posible, porque cuanto más chiquita es la gota, mayor probabilidad de que ingrese a la planta. Ahora viene otro tema, ¿no? Hoy hablábamos de cuándo regar, cuándo fertilizar, en qué hora del día tenemos que hacerlo. Lo ideal cuando nosotros fertilizamos es que el vivero esté saturado de humedad. Yo he ido a algunos viveros de Brasil, por ejemplo, y ellos tienen saturación de humedad. Nunca sabíamos, o sea, yo por lo menos, o creo que por lo cual lo hacen,
yo nunca entendí por qué hay tanta saturación de humedad. Porque en definitiva, a mayor humedad podemos tener mayor ataque de plagas. Entonces hay que entrar a jugar con un montón de cosas, un montón de factores. Y ellos tienen saturado de humedad. Y ante saturación de humedad hay mayor absorción de nutrientes. Entonces probablemente lo estén haciendo, no nos dicen, nadie lo cuenta, pero bueno, probablemente lo estén haciendo por eso. Y fíjense que la absorción de nitrógeno hasta 2 horas, la absorción de potasio hasta 24 horas. Claro, nosotros en nuestras condiciones, en Misiones, yo empiezo a fertilizar en verano, empiezo a fertilizar una punta, cuando termino en la otra ya la primera se secó. Ya está, ya no tengo más. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ser hábiles y empezar a jugar con las condiciones. Yo tengo riego por aspersión, por ejemplo, en mi vivero, y bueno, si me pasó eso, que se me secó inmediatamente la planta, es muy probable que el fertilizante haya quedado ahí adherido a la hoja, pero se secó. Entonces, cuando vuelva a hidratar, es probable que vuelva a ingresar. Entonces, el próximo riego post-fertilización no tenemos que lavar la planta. Hacemos un riego de medio minuto, 1 minuto, ¿sí? Que apenas se moje. Listo, entonces la planta vuelve a absorber ese fertilizante. De todas maneras, ya les doy otra ventaja de la fertilización foliar. Cuando nosotros hacemos fertilización foliar, todo ese fertilizante excedente de la hoja va a ir al sustrato. Entonces tengo una segunda posibilidad de que ese fertilizante sea captado por las raíces, ¿sí? Entonces, otra ventaja más para que después me den la razón que hay que hacer fertilización foliar. Bueno, ahí lo ideal es eso, que el fertilizante quede, o sea, que la hoja quede húmeda 3-4 horas. ¿En qué momento del día lo voy a lograr? Y bueno, y ahí es donde tenemos que jugar en función del tipo de planta, como decíamos hoy, en función de un montón de factores. Si es un día húmedo, puedo ir a fertilizar prácticamente a cualquier hora, que voy a ir a las 2 horas y todavía la hoja está mojada. Si es un día seco, y bueno, donde tengamos menor temperatura, menor evaporación en realidad. Sería lo ideal, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos que jugar, que para eso sí no hay una receta. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cuál es el fertilizante ideal? ¿Sí? Lo que todos preguntan. Yo ya les dije lo que yo pongo y después les voy a mostrar con foto y todo, lo que yo pongo. Para mí lo ideal es no aplicar cualquier cosa, lo que les decía hoy. Vamos a una exposición agronómica y compramos porque le ponen a la soja, el otro porque le ponen al maíz, y venimos las orquídeas pobrecitas y le ponemos